Bien, compañeros, buenas noches. Pues aquí estamos en este experimento de las clases híbridas, a las cuales yo no estoy totalmente de acuerdo en la forma en que se organizaron. ¿Sí? No voy a tomar asistencia, no voy a nombrar lista. Para mí era muy importante, tanto en las clases presenciales como en las virtuales, la asistencia. ¿Sí? Tanto es así que eran 10 puntos de su calificación final. Con este experimento de la virtualidad dejo de tener yo el control de la asistencia, de tener un control más o menos exacto de la asistencia. De manera virtual por lo menos tenía una justificación, me contestaban un formulario, decían, bueno, por lo menos entró a Classroom, ya era decisión de él si se quedaba o no. ¿Sí? Entonces las asistencias no las voy a contar, vamos a evaluar solamente con los trabajos o con los exámenes que hagamos vía Claro, ¿sí? Igual vamos a seguir con el Claro. Y no puedo ni debo obligarlos a venir. Si no quieren asistir, no asistan. El miedo a contagiarse, el miedo a este virus es tan real como cualquier otro miedo o fobia que puedan tener. ¿Sí? Si no quieren venir, no hay problema. Las clases se van a grabar. ¿Sí? Es un intento de sacar adelante lo mejor posible el semestre. Se van a grabar, las voy a subir al canal de YouTube de mi cuenta institucional y de ahí podrán acceder de manera asincrónica, es decir, fuera de tiempo, a la clase que se dé en el día. ¿Sí? Entonces, si no quieren asistir, están en todo su derecho a no asistir. Hay un derecho más de mayor grado, ¿sí? Que es el derecho a la salud o a conservar la salud. Y no por venir o por los obligarlos a venir, tienen que ustedes que exponerse a esto, ¿sí? Lamentablemente yo sí tengo que venir, ¿sí? Por una decisión además personal. También, si yo estoy seguro que si me hubieran negado, el hecho director sabe que yo tengo miedo, soy asmático, tengo hipertensión, o sea, estoy dentro del grupo vulnerable. Estoy seguro que el director, el jefe de departamento me ha dicho, no hay problema, ver cómo las da las clases. Pero no. También a veces es parte de apoyar a las autoridades y pues ahí estoy, ¿no? En las decisiones que ellos tomaron, que no estoy de acuerdo, ¿sí? Y sobre todo en la forma en cómo se desarrolló. Adelante, compañero. ¿Sí? Pero entonces vamos a tratar de sacar esto lo mejor posible. Les digo, no voy a nombrar lista. Lo que sí es que diario vamos a hacer el pequeño ejercicio de los nombres, por favor, por si apenas nos vamos a conocer bien, porque antes nada más veía cámaras en negro, ¿sí? Entonces, ahora por lo menos ya los tengo aquí, ¿sí? Nombres, por favor. Juan Pablo, Jaime, Jorge, Ana, vos, Ricardo, Ramón, José, Ari, Manuel, Amadeus. Muy bien, excelente. Y ya nombramos lista. Qué chido. ¿Sí? Estamos los que tenemos que estar. ¿Sí? Así de sencillo. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda o pregunta? De cómo vamos a llevar la clase. ¿Sí? También puse el microfonito aquí para que se pueda grabar bien el sonido. Está grabando tanto la pantalla como la cámara, ¿sí? Y el sonido. Entonces, a ver cómo sale. ¿Sí? Porque le pregunté a mi hija, oye, ¿cómo le hacen los youtubers y los gamers para que salga el juego y también su figura? Y ya me explicó, ya me bajó una extensión de Chrome que te graba prácticamente así lo mismo. ¿Sí? Entonces aprovecha las ventajas de la tecnología. No podemos hacer la transmisión en vivo por el internet tan terrible que hay. Entonces voy a subirlas, les digo, posteriormente en mi casa o en la oficina, y que ustedes accedan después, posteriormente a la clase. Por ejemplo, las clases que grabemos hoy, pues les van a acceder
los de la semana que viene, ¿sí? Y ustedes van a acceder a las clases que nosotros grabemos la semana que viene, o a todos si es de su agrado, ¿sí? ¿Dudas o preguntas? ¿No? Bien. Y nos habíamos quedado en esta diapositiva, ¿sí? En la de las empresas, la personalidad jurídica internacional de las empresas transnacionales o multinacionales, ¿sí? Vamos a encontrarnos que dentro de la justicia internacional, estas empresas transnacionales o multinacionales, ¿sí? También se les reconoce una personalidad jurídica en ciertos asuntos, ¿sí? Dice, las relaciones legales contractuales con los estados extranjeros se sustraigan en forma completa o parcial de la legislación local de los socios contractuales de carácter estatal. Los estados extranjeros pueden derogar los derechos contractuales de las empresas modificando su propio derecho por la vía legislativa cuando ese contrato se somete a su propio derecho, ¿sí? Vamos a encontrar que estas empresas transnacionales o multinacionales pueden tener relaciones con los estados, relaciones comerciales, contractuales, ¿sí? Y en ese sentido ya están ejercitando, ¿sí? Esa parte de, de la personalidad o de los hechos, están ejercitando los hechos de los cuales se les reconoce esa personalidad internacional. Al actuar casi a la par o ponerse a nivel a la par contractualmente con un Estado, ¿sí? En este sentido, podemos encontrar muchas empresas que llevan a cabo estos contratos. No es lo mismo, pues, una transnacional que una multinacional. Bueno, eso ya es cuestión de otro rollo. Pero tenemos empresas grandes, por ejemplo, empresas mexicanas transnacionales. ¿Eh? ¿Herdes? Bimbo sí. Herdes no sé si sea mexicano o no. Sé que Atún Dolores sí es mexicano. Herdes no tengo la certeza. Bimbo sí es mexicana y Bimbo sí es transnacional, porque hay Bimbo en Sudamérica. ¿Cuándo es una empresa transnacional? Cuando es una empresa de una nacionalidad y sale, ¿sí?, a hacer negocios a otro estado, pero mantiene su hegemonía aquí en México, por ejemplo, Bimbo, o ICA, la de Ingenieros Civiles Asociados, ¿sí?, que es una empresa de construcción muy grande, que también celebra contratos con gobiernos, ¿sí?, que son transnacionales. En este sentido, estas empresas tienen, o se les reconoce esa personalidad internacional al someterse al mismo nivel que un Estado, pero de forma contractual. No en tratados, porque los tratados, recuerden que solamente son entre Estados, sino en forma contractual. En este sentido, aquí se tienen muchos riesgos de las empresas transnacionales o multinacionales, porque quedan sujetos a la legislación local del Estado con el cual están contratando, ¿sí? Y que en un momento dado pueden generar ciertas, estatus jurídico para celebrar contratos con las empresas extranjeras, pero de repente el Estado puede cambiar de política, derogar esas leyes y decir esos contratos ya no son válidos, ¿sí? Y pueden generarse estos problemas de incumplimiento de contrato, como sucedió con, por ejemplo, el aeropuerto de la Ciudad de México, ¿sí? O lo que se viene de la reforma energética, de la reforma eléctrica, ¿sí?, donde ya van a cambiar las reglas del juego, en donde en un momento dado lo que se tenía contratado con las empresas extranjeras posteriormente ya sea ilegal, ¿sí? Eso pasó con la expropiación petrolera. Antes, pues, las empresas extranjeras estaban aquí explotando el petróleo. Viene la expropiación, se nacionaliza el petróleo, se cambia el marco jurídico y hay que indemnizar para precisamente evitar esos daños contractuales. Pero sí se le reconoce, esa partecita de la personalidad internacional
al poder contratar con los estados y en un momento dado hacer responsables a los estados por las pérdidas que puedan generar en virtud de esos contratos o aún en virtud de los tratados internacionales, ¿sí? Por violaciones a los tratados o a los contratos en materia comercial, ¿sí? Ha habido, por ejemplo, en el Tratado de Libre Comercio, ha habido muchas reclamaciones de precisamente empresas, tanto de los 3 países, México, Canadá, Estados Unidos, en donde se le reclama a un Estado vía los propios mecanismos de solución de controversias el incumplimiento de las normas del Tratado de Libre Comercio. Y donde México, Estados Unidos y Canadá pues tienen que indemnizar al inversionista. Precisamente ese inversionista accede a esos mecanismos porque se le reconoce esa capacidad internacional, esa personalidad internacional para poder echar a andar mediante lo que le permite el propio tratado o le permita el contrato internacional, ¿sí? Esos mecanismos de solución de controversias y que pueden llegar a generarse pagos por parte de los estados para indemnizar a estas empresas. Hay un caso muy sonado, que ya hace algunos años, que se llama Metalclad, ¿sí? Donde precisamente un panel arbitral del Tratado de Libre Comercio condenó al Estado mexicano a pagar una millonada a una empresa norteamericana por violaciones al Tratado de Libre Comercio en cuanto a la protección de inversiones, ¿sí? Y esa empresa demandó a México. Entonces, si puedes demandar a México vía lo que te permite un tratado internacional, te lo permite un contrato, pues en ese momento estás ejerciendo esa personalidad jurídica internacional, a ponerte a la par prácticamente de un Estado para exigir el cumplimiento de ciertas obligaciones. ¿Sí está entendido? Sí. Bien. Existe también, por ejemplo, la adopción de disposiciones contractuales que aseguran el contenido del contrato frente a las modificaciones legales, como cláusula de estabilidad. Una cláusula de este tipo tiene como efecto que el Estado receptor a cuyo derecho se somete al tratado no podrá modificar unilateralmente el contrato acudiendo a su soberanía legislativa, ¿sí? Es decir, que en unos contratos, por ejemplo, si hubieran celebrado unos contratos con Peña Nieto, y el contrato se establece esta cláusula de estabilidad, oye, pero los cambios legislativos no van a afectar este contrato, porque luego llega el peje y dice, no, va para atrás todo lo de Peña Nieto y en la mano, ¿no? Y ahora, ¿dónde quedo yo como empresa? Claro que para eso existe, para que llegue a las reclamaciones, pues deberían haber negociaciones previas, como lo hizo el presidente Andrés Manuel a la hora de cancelar el aeropuerto de Texcoco, pues tuvo que negociar el pago de las indemnizaciones con las empresas que ya habían contratado para construir el aeropuerto, ¿sí? De acuerdo con una opinión que cada vez gana más terreno, el sometimiento del socio contractual estatal al derecho internacional respecto de la empresa privada no se opone a la soberanía estatal. La empresa adquiere respecto del Estado extranjero la posibilidad de actuar directamente en el ámbito del derecho internacional y una personalidad jurídica limitada de derecho internacional. En este sentido, lo que nos comenta, no me acuerdo cómo se llama este autor, pero que en un momento dado, al generarse este tipo de contratos internacionales, se le pide al socio Estado, ¿sí?, que ya no se sometan o que la empresa ya no se le pida someterse a la legislación interna de ese Estado, sino que se someta precisamente al derecho internacional comercial o al derecho que le aplique a ese contrato, ¿sí?, a fin de generar o de sostener un poquito de la aplicación del derecho interno del Estado que es parte del contrato para que se aplique el derecho internacional. Y sobre todo aquí lo que se dice es que ese sometimiento que hace el Estado al derecho internacional con base en un contrato, ¿sí?, no afecta tanto su soberanía, porque al fin y al cabo el derecho internacional también es, digamos, forma parte del actuar diario del Estado en sus relaciones con otros sujetos típicos o atípicos del derecho internacional, ¿sí? Bien. El derecho internacional se aplica cuando existe un acuerdo que origina el derecho internacional privado de un tercer Estado entre las partes, remisión al derecho internacional fundada en la autonomía privada. Y aquí la tendencia que se está aplicando es precisamente mantener la autonomía de la voluntad,
¿sí? La autonomía privada de la voluntad, que ya en el plano internacional, por ejemplo, es muy equivalente a los contratos, ¿sí? La autonomía de la voluntad. Se aplican básicamente casi los mismos principios de los contratos a los tratados internacionales, por ejemplo, ¿sí? Y en este sentido, no está de más también establecer que en un momento dado se apliquen los principios contractuales de la autonomía de la voluntad de un Estado con una empresa transnacional, al fin de que esta empresa transnacional pueda ejercer sus derechos con esa limitada personalidad jurídica que tiene, pero en un nivel de plano internacional y no sometida expresamente a la legislación interna de un Estado. ¿Sí? Bien. ¿Dudas o preguntas? No, yo prefería cuando mencionaba en la necesidad de llegar a un tercer estado, si el acuerdo nada más, o sea, un acuerdo privado entre la empresa y el estado, se habla de un tercer estado. Y que se elimina de hecho tres puntos. Esto es una cuestión de derecho internacional. ¿Sí? Adelante. ¿Sí? Cuando se habla de un tercer estado, ¿sí? Se habla de esta circunstancia de que puede ser el estado de origen de la empresa. ¿Sí? ¿No han visto derecho internacional o lo están viendo? Sí, lo vemos. Digo, internacional privado, perdón. Internacional sí, es Sí, sí, vieron. ¿Sí? ¿Se acuerdan de lo que es la remisión en primer grado, remisión de retorno? Remisión, digo, es remisión, reenvío en primer grado, reenvío en segundo grado. ¿No se acuerdan? Bueno, ¿se acuerdan de las normas de conflicto? De las normas de conflicto. Bueno, ya veo como que entre azul y buenas noches. Asumo que sí lo vieron. Bueno, lo que pasa es cuando hay, este es un juego de las normas, sobre todo aquí se refiere a las normas de derecho internacional privado, cuando en estas cuestiones de las relaciones contractuales, para resolver un determinado conflicto se puede aplicar la norma de un tercer estado, que sería la remisión en segundo grado. La cuestión es que ahorita que me están viendo con ojos de borrego horcado, como que no entienden, les tendría que explicar lo que es la remisión en segundo grado, ¿sí? Como para que puedan cómo se puede aplicar un tercer estado, ¿sí? A ver, ahorita, un ejemplo rápido, ¿sí? Un ejemplo rápido. Las normas de derecho internacional privado, estas normas de conflicto determinan cuál es la norma que se debe aplicar en una determinada categoría jurídica de un conflicto determinado, ¿sí? Así, por ejemplo, nuestro Código Civil dice que todas las cuestiones relativas a los derechos de la personalidad, ¿sí? de los sujetos, de las personas, a las cuestiones de su personalidad, debe de aplicarse la ley de su domicilio, ¿sí? No importando la nacionalidad que tengan, ¿sí? Así, por ejemplo, si aquí está domiciliado un español y se va a iniciar un juicio, adelante, de interdicción, en donde se va a determinar cuestiones de capacidad, de la cuestión de la capacidad de las personas, ¿sí? El propio Código Civil, nuestro Código Civil, que las cuestiones de capacidad de las personas se regirán por el derecho de su domicilio. Entonces, si está domiciliado aquí en Guadalajara, se va a aplicar el Código Civil, ¿sí? Pero, por ejemplo, el Código Civil de España dice que las cuestiones de las capacidades de las personas se van a regir por el derecho de su nacionalidad. Entonces, si hay un mexicano domiciliado en Madrid
y se va a ver un juicio que tenga que ver un estado de interdicción, una cuestión de su capacidad, el juez español deberá de aplicar, ¿sí?, la ley mexicana, ¿sí? Entonces, es ahí donde, por ejemplo, hay una relación y en ese juego de las normas, en donde una remiten a otra, se puede llegar a que se remita a un tercer estado, ¿sí? Si, por ejemplo, este es un mexicano, ¿sí?, o es un nicaragüense domiciliado en España, ¿sí? Código Civil de Nicaragua dice, se debe de aplicar la ley de su domicilio, igual que el de aquí, ¿sí? Es un nicaragüense que está domiciliado, ¿sí?, aquí en México, ¿sí?, pero se le está llevando un juicio de interdicción en España. Entonces el juez español dice, voy a aplicar, según mi Código Civil español, debo de aplicar la ley de su nacionalidad, que es el Código Civil nicaragüense. Consulta al juez español el Código Civil nicaragüense y dice, el Código Civil nicaragüense, las cuestiones de capacidad de los nicaragüenses se deberá de aplicar la ley de su domicilio. Ah, caray, ¿dónde está domiciliado legalmente? En México. Ah, aplicamos un tercer estado, el derecho a un tercer estado, porque está domiciliado en México. Y es en ese juego de normas del derecho internacional privado es en donde se puede, digamos, aplicar ese tercer estado, el estado de nacionalidad de la empresa transnacional, porque a lo mejor ahí el estado parte contrato y la empresa, y se aplica en un momento dado. ¿Sí? Pero habrá cuestiones que se van a aplicar del derecho internacional en ese contrato, del derecho interno del parte contratante o de un tercer estado que nada tiene que ver con el contrato, pero es del derecho de nacionalidad de la empresa contratante. Por eso hablamos de un tercer estado, porque en ese juego de la norma se puede aplicar esa remisión a un tercer estado, al derecho de un tercer estado. Profe, ¿a eso se le llama reenvío? Sí, reenvío en segundo grado. ¿Es como similar a la de No. La Lex Fori, sí te digo la Lex Fori se refiere a la ley del foro. Es una expresión que se utiliza para designar la ley que es aplicable en un momento determinado, en un lugar determinado, la ley del foro. Por ejemplo, aquí en Jalisco, ¿cuál es la ley del foro? ¿Cuál? La ley de foro de Jalisco. el Código Civil de Jalisco, así es, porque es una ley que se aplica en un fuero determinado, fuero local. Foro es el sinónimo. Lex fori, la ley del foro. ¿Qué ley se aplica en este foro? Código Civil de Jalisco, Código de Procedimiento Civil de Jalisco, Código Penal del Estado de Jalisco y Código Nacional de Procedimientos Penales de la Constitución. Sí, pero antes también es el Código de Procedimientos Penales desde la Jalisco. En las leyes del foro que se aplican, hay foro federal, nacional, federal y nacional. ¿Sí? ¿Cuál es un foro federal? Se aplica Código Civil de Procedimientos, Código Federal de Procedimientos Civiles, Código Civil Federal, Ley de Amparo, ¿sí? Todas las leyes federales. Eso se refiere a la ley de la Lex Fori. ¿Sí? ¿Alguna otra duda de internacional privada? No. Es que también imparto la materia. Bueno. Entonces a eso se refería a un tercer estado. ¿Sí? Usualmente cuando uno ya ha estudiado el internacional privado y ve esto de la remisión o el reenvío en primer grado, reenvío en segundo grado, que es el que hablamos del tercer estado, vemos esto y ya sabemos a lo que nos referimos, que se puede reenviar a la aplicación del derecho de un tercer estado. ¿Sí? Bien. Sujetos atípicos. ¿Sí? De aquí vemos, bueno, los sujetos atípicos también tienen una personalidad jurídica. ¿Sí? Nomás déjenme ver la diapositiva que sigue. Sí. ¿Cómo nace un sujeto atípico?
¿Alguien sabe? Porque vimos cómo nacía un sujeto típico, ¿no? O sea, el Estado. ¿Cómo nacía el Estado? Un sujeto típico del derecho internacional público. ¿Cómo nace un sujeto típico? Puede ser por un estado no reconocido, por así decirlo. Puede ser por, yo creo que es un estado no reconocido. Un estado no reconocido. Sí, en materia de... A ver si se acuerdan cuando vimos cuáles eran los sujetos atípicos. Sí. Los que no tienen las características del estado. Estado, pero no tiene esa capacidad internacional. Un estado no reconocido no la tendría y por lo tanto no sería un sujeto atípico. ¿Sí? Pero entonces, ¿cómo nace un sujeto atípico? Pues la comunidad internacional es la que lo crea. Los estados mismos crean esos sujetos atípicos. Sí, en algunos casos sí. ¿Cómo cuál? Pues la ONU, no hay un tratado. Así es, la ONU es un sujeto atípico y en un momento determinado fue creada por voluntad de los estados mediante un tratado multilateral que se le conoce como la Carta de las Naciones Unidas. ¿Sí? Pero en sí es por voluntad de los estados y ahí se crea, es una forma como se crea el sujeto atípico. ¿Sí? ¿De qué otra forma se puede crear el sujeto atípico? ¿Cómo nace el sujeto atípico? Es más, vamos haciendo esto. Yo soy 37. 34 dice acá. No le tenemos. ¿Les parece si también terminamos temprano las clases acá en el grupo presencial? Sí. De acuerdísimo, ¿no? De acuerdísimo. Vamos haciendo esto. Búsquense cuáles son los sujetos atípicos, ¿sí? En internet o en los libros, cuáles son los sujetos atípicos y mañana los comentamos, ¿sí? Pero para que tengan una idea, ahora sí, de cuáles son los sujetos atípicos del derecho internacional. Sí, claro que lo van a encontrar rápido, ¿sí? ¿Dudas o preguntas? ¿No? Bueno. Entonces nos vemos el día de mañana.